nosotros, es consultor en materia energética y abogado. Gran oportunidad de conocer desde el sector de la consultoría privada, la opinión, los detalles y la revisión, el escudriño que han hecho a este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Habíamos tocado la parte impositiva con respecto a los tributos, a los impuestos, que alejaba un poco ese capital de inversión extranjera, y también el marco jurídico buscando la confianza y garantizar que todos los involucrados en ese contrato pues salieran beneficiados o salieran bien parados. Pero hablamos ahora también, antes de ir a la pausa, de las regalías en esa relación entre PDVSA, principal representante del petróleo en Venezuela, y por supuesto estas empresas extranjeras. Hablemos de este porcentaje que ha bajado. Habíamos conversado en otras entrevistas con otros invitados con respecto a que era un margen que quedaba a discreción del Estado dependiendo de las características del contrato y las características de la inversión que viniera a hacer esa empresa extranjera. ¿Qué observaciones han hecho en este punto? Sí, bueno, para ponerlo en cifras y en detalles sencillos, bajo la ley actual, la presión tributaria que tiene esta ley sobre las empresas extranjeras es de entre 76% y 95%. Es decir, esta escalabilidad se da debido a que existe una ley nefasta, a la que califico de nefasta, que es esa ley de precios exorbitantes, que cuando el petróleo llega a precios por encima de los $100, la carga impositiva sube de 76% a 95% sobre las empresas privadas. Bajo este esquema de propuesta de ley de hidrocarburos, vemos como la regalía, que forma parte de esa carga tributaria, o no es una carga tributaria como tal, pero sí forma, digamos, un esquema parecido, la regalía baja hasta un 25, 15, 10 y 1%. Esta escalabilidad, como tú bien lo decías, es discrecional dependiendo de la calidad de los pozos. Cuando existen pozos maduros, digamos, los pozos que ya tienen toda la infraestructura para poder explotarlo, requieren menor exploración. Requieren una mayor carga de regalías en este caso, mientras que los greenfield o aquellos pozos que necesitan ser trabajados desde cero, digámoslo así, pueden tener un incentivo de hasta un 1% en la carga impositiva de las regalías. Sin embargo, esta ley también desprende o debería desprender un debate en torno a la ley de impuestos sobre la renta, ya que entre el impuesto sobre la renta y la regalía, ambas conforman ese 76% junto a una serie de impuestos sombras como ley antiporte, negra matea, es decir, una serie de esquemas impositivos paralelos que aumentan la carga de presión tributaria sobre las empresas y sobre la inversión, cosa que no nos hace atractivos. Así que para poder hacer un buen trabajo sobre el tema sobre el esquema regulatorio impositivo en cuanto a la industria petrolera, es importante que una vez termine la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pase subsiguiente a ser discutida también la Ley de Impuestos sobre la Renta, para que esta carga pueda mejorar y podamos entrar en entornos competitivos internacionales donde en su mayoría nuestros vecinos tienen cargas impositivas entre el 50 y el 30%, y nosotros tenemos un 76%, así que sería muy positivo que esto se pueda trabajar y lograr. Ahora bien, señor Francisco, desde ese conjunto de leyes que deben ser modificadas, desde el punto de vista de los economistas y también de dirigentes políticos, hablan de que todo este conjunto de leyes debe terminar en la modificación o en la revisión de la ley del trabajo, de la ley orgánica del trabajo, para que pueda tener una traducción final en calidad de vida o mejoras, o termina teniendo un impacto directo en lo cotidiano del bolsillo del venezolano. Desde este punto de vista de la consultoría privada y desde este marco jurídico que analiza con detalle en esta reforma en materia de hidrocarburos, ¿cómo ve también este punto final de la revisión ya para la ley del trabajo? Crucial porque la ley del trabajo en Venezuela, desde el año 2012, estima una serie de obstáculos para los inversionistas, para los empresarios en este caso, que a su vez buscaba en un principio mejorarles las condiciones a los trabajadores. Sin embargo, esto empeora las condiciones de los trabajadores. Mientras tú tengas el mercado regulado, estrictamente regulado, la capacidad de poder
captar inversión extranjera es muchísimo menor. Así que mientras desregularicemos cada vez más, y esto no quiere decir que le quitemos derechos a los trabajadores, pero si se desregulariza y forma con mayor naturalidad el esquema laboral, eso permite precisamente que haya mayor capacidad de contratación a trabajadores en Venezuela. Y cabe acotar que en Venezuela tenemos una masa crítica de trabajadores y expertos en el área petrolera de primera calidad, de primer mundo. Tenemos de los mejores ingenieros en materia petrolera, tenemos de los mejores técnicos, soldadores, economistas, abogados. Es decir, hay toda una serie de recursos humanos que muchos vienen diciendo de que no, que la mayoría del recurso humano venezolano en materia de la industria petrolera se fue y tal. Bueno, eso sucedió hace ya más de 20 años. De hace 20 años para acá, lo sé porque lo he vivido, lo he presenciado, trabajo con muchos de ellos, comparto en la universidad con muchos de ellos también, de grandísimos profesionales que tienen toda la capacidad del mundo para hacer o llevar la delantera y ser la punta de lanza dentro de este proyecto de renacimiento en la industria petrolera venezolana. Es que la industria petrolera venezolana, con todas las vicisitudes o diferencias o coyunturas que ha tenido, ha seguido trabajando. En este caso, por supuesto, hay profesionales y sería extraño negar, erradicar la existencia de estos grandes profesionales en la industria en Venezuela. Ahora bien, señor Francisco, antes de quedarnos sin tiempo, le pregunto también por el sector gas, porque aparte de petróleo, que ha sido el epicentro de la conversación y por supuesto de la atención de todos, está el tema de gas y otros recursos minerales también en los que Venezuela tiene grandes riquezas. Sí, bueno, la ley de gas, digamos, es la última ley que salió de la apertura petrolera y que casualmente sigue estando vigente. La ley de gas, digamos, tiene un perfil idóneo, sin embargo hay un gran escollo que tiene la ley, que mi invitación es que se pueda revisar y que se pueda enmendar, y es el monopolio de la comercialización del gas natural en Venezuela depende exclusivamente de PDVSA. Y PDVSA, a su vez, es la única encargada de fijar el tabulador de precios con la cual se compra este gas. Esto es un desincentivo pues, terrible para los inversionistas extranjeros que se ven obligados a tener que negociar en un mercado monopólico sus precios en cuanto al gas. Y sabemos que el gas es una industria bastante costosa y que los márgenes de ganancia son mucho más bajos que los márgenes de ganancia del petróleo. Así que mi invitación en este caso a los políticos en el Parlamento y al Ejecutivo Nacional es que puedan revisar ese artículo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, donde restringe la comercialización del gas única y exclusivamente a PDVSA y no permite que los capitales, en este caso las empresas que tienen licencias de gas, puedan exportar directamente y comercializar el producto. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, debemos despedir ya la entrevista, pero le pregunto, esta primera inversión extranjera, han hablado también desde el Ejecutivo de la creación de 2 fondos económicos. ¿En cuánto tiempo, como decimos los venezolanos, se recoge la cosecha para esa calidad de vida? ¿6 meses, 9 meses, 1 año? De forma precisa en estas observaciones que realiza. Bueno, yo creo que en menos tiempo, ¿no? Ya hemos visto que en menos de un mes ya han entrado al país 500 millones de dólares para ser vendidos por parte de la banca privada. En estos 2 fondos que creó la presidenta Rodríguez, pareciera que tienen todas las buenas intenciones, sin embargo, tener 2 fondos para cubrir los mismos hechos, yo creo que no es lo más recomendable. Yo creo que en este caso tenemos un gran ejemplo, como es el Fondo Soberano de Noruega, donde existe un fondo donde la administración, en este caso, no es discrecional de la Presidencia de la República, ni mucho menos del gobierno. Es un fondo donde participa claramente toda la expresión de ese país y que sería un buen ejemplo en este momento para nosotros, los venezolanos, y aprender de la situación que nos ha derivado los más de 100 años de rentismo petrolero y que eso nos ayude a apalancar un desarrollo por encima de la industria petrolera y que no sigamos atados a esta. Bien, siempre están las herramientas de Contraloría y rendición de cuentas. Gracias por estar con nosotros en Muchísimas Primera gracias Página. a ti. Francisco Mateos, consultor en materia energética, además abogado. Nueva pausa y a la vuelta de este corte comercial. Más entrevistas y contenido en Primera Página.